Comprar, vender. Asesoría, casas, apartamentos y terrenos. Alquilar. Comprar. Bienes raíces. Comprar, vender. Comprar. Mejor hablemos de bienes raíces con Celso y Fabio. Bueno, hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast Hablemos de Bienes Raíces con Celso y Fabio. Estamos muy contentos de estar nuevamente a través de este espacio y por supuesto con temas siempre de mucha actualidad. Así que también agradeciendo por esa sintonía permanente, por escucharnos, por compartir nuestros contenidos. Fabio, bienvenido, buenos días. Buenos días, muy bien Celso. Hola Celso, también quiero, igual que vos, dar las gracias a la audiencia porque están reproduciendo nuestros contenidos y porque cada vez crece las personas que siguen el podcast, que es una ventana para comunicarnos del tema que nos apasiona, que es la correduría, los bienes raíces. El tema de hoy que hemos elegido es la vivienda para jóvenes en América Latina, dar un vistazo muy general a este tema del acceso a la vivienda. Y nos acompaña desde México nuevamente nuestro amigo Dr. Díaz Cruz, abogado con amplios conocimientos del derecho, además conferencista y capacitador de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de México, y director general de su empresa asesoría legal Díaz Cruz Asociados. Con él exploraremos cuál es el estado actual del acceso a la vivienda para los jóvenes en América Latina. Y bueno, le agradecemos nuevamente, Raúl, por estar con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de vernos y a ustedes por invitarme nuevamente. Intentaremos ayudar a la gente a ver los panoramas, porque son diversos, que se enfrenta la gente en cada país de América Latina por programas y por acceso económico u oferta de vivienda, porque esos tres son los tres factores que pueden hacer variar la situación de país en país. Muchas gracias. Bueno, para poner en contexto el tema de hoy, vamos a escuchar un resumen preparado por Esmeralda Rivera. Adelante. Gracias, Celso. Un saludo a Fabio y al doctor Raúl Díaz. Aquí un breve resumen del tema de hoy. En los últimos años se ha experimentado el difícil acceso que tienen los jóvenes en América Latina a un crédito para adquirir su primera vivienda, ya sea un apartamento o una casa. Si bien cada país tiene sus particularidades, hay una constante en toda la región. Los requisitos bancarios suelen ser un gran obstáculo. Las instituciones financieras como los bancos y programas de vivienda en México, Colombia, Perú, Chile y Argentina suelen exigir estabilidad laboral, ingresos mínimos elevados y un buen historial crediticio. Sin embargo, la realidad para muchos jóvenes es de empleos temporales, ingresos variables y en muchos casos trabajos informales, lo cual los excluye de la posibilidad de acceder a un crédito. Para el caso de El Salvador, existe el programa Casa Joven a través del Fondo Social para la Vivienda, que incluye a jóvenes empleados y de trabajos informales, pero se enfrenta a la poca oferta de casas o apartamentos de interés social, lo que lo hace en muchos casos inaccesible. Organismos como la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial ya han señalado esta situación y la consideran uno de los mayores retos para la juventud latinoamericana. Aunque algunos programas de subsidios y apoyos específicos existen, su cobertura es limitada y las condiciones para acceder siguen siendo restrictivas. Les invito a escuchar el podcast completo para conocer más sobre este interesante tema. Bueno, para comenzar, quisiéramos saber desde su perspectiva, ¿cuál es la situación actual del acceso a la vivienda para los jóvenes en América Latina? Ya hemos hablado que hay diferentes programas en cada uno de los países o se intenta que estos programas lleguen directamente a los jóvenes, pero cada país tiene una visión diferente, una necesidad diferente. Lo que usted decía, Raúl, que son diferentes panoramas, diferentes situaciones. ¿Nos podría ampliar un poco esto desde la perspectiva del acceso a las instituciones y la oferta? Sí, en general hay en todos los países programas de acceso a la vivienda, algo que antes de 1970 no existía. O sea, la gente tenía la esperanza de seguir rentando la casa que tenían rentada sus papás, porque normalmente estaba bien ubicada, tenía un precio accesible y porque no había oferta. De tal manera que hasta esa época, pues el acceso a la vivienda era de los ricos
de los que tenían poder económico o que hacían un gran esfuerzo para adquirir. El crédito bancario estaba también restringido y es diferente y complicado adquirir hasta esa época. En México, en 1970, se crea un instituto innovador para la época y hasta la actualidad, que es el Infonavit, el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, que copia el esquema del Seguro Social mexicano y que descuenta una cantidad a los trabajadores y a los patrones para ir creando un fondo. Entonces estaba el Fondo de Seguridad Social, que era el Seguro Social, y cada 2 meses te cobran hasta la fecha el Infonavit, nada más que ese Infonavit, que antes era muy barato, o sea, era la tercera parte del fondo de Infonavit, hoy lo iguala, y de tal forma que pues para algunas empresas se ha vuelto un poco difícil pagarlo, ¿no? Porque se duplica el monto, y pues a los que tienen ya, no vamos a hablar muchos empleados, 5 o 10, pues le viene costando muy caro. Sin embargo, al trabajador le beneficia, porque obtiene la posibilidad de tener vivienda con el mero aval de tener trabajo, ¿sí? Entonces, esa subcuenta de vivienda es un dinero que no pasa por las manos del trabajador, se deposita directamente al Infonavit por parte del patrón cada 2 meses, y pasa 1 año, 2 años, va creciendo tu monto. Cuando llegas al monto mínimo para poder adquirir algo, que se llaman puntos, y que tú puedes ir checando directamente hoy por internet en una página, hay un apartado que dice mi cuenta, y ahí ves cuánto tienes, cuántos puntos te faltan, y ya sabes que en 1 año, 6 meses, 3 meses llegas a la meta, y la puedes hacer crecer más, ¿no? Entonces, no tienes que tener el dinero. El problema en muchos países de América Latina es que existe el financiamiento bancario o gubernamental, pero tú tienes que traer el enganche, y aquí el enganche te lo da tu trabajo. Mantenerte trabajando te hace llegar a tener tu enganche en 1 año, máximo 2, dependiendo de lo que quieras comprar y del tamaño de tu salario, y ya el dinero está ahí garantizado. Es más, nunca lo puedes retirar si no compras. Por ejemplo, hay gente que nunca ejerce su derecho a la vivienda, al crédito, no sé por qué, pero no lo adquiere, porque lo adquiere por medio de banco, porque heredó una casa y no tiene interés, y después de los 65 años puedes decir, ¿sabes qué? Entrégame mi Afore y mi subcuenta de vivienda, y ahí te den un ahorro. O sea, de una forma o de otra se ven beneficiados. Entonces, el hecho de que no tengas que juntar el dinero y que el aval de tu vivienda es tu propio trabajo, y tu enganche sea tu propio trabajo, pues facilitó a gente que nunca hubiera ahorrado para la vivienda, ya sea por un salario bajo o por desorganización, la posibilidad de tener una casa. ¿Qué hizo? Bueno, tuvo 2 efectos. La gente empezó a tener casa, porque en principio Infonavit era constructor, hoy es un instituto financiero. Ahí está la oferta de casa y tú decides con quién compras, y yo te doy el dinero como si fuera un banco. Y se empezaron a vaciar los centros históricos y las viejas barriadas, porque pues ¿para qué voy a vivir en un lugar rentado y de menos calidad y viejo, pudiendo tener una casa nueva? Se empiezan a potenciar las partes de las afueras, se crean nuevos fraccionamientos, pero por primera vez la gente aspira a un patrimonio. Se me hace que es uno de los cambios fundamentales que se dieron en México, junto con el propio Seguro Social. O sea, dio calidad de vida al trabajador. En el país de origen de este podcast, El Salvador, aquí nosotros conocemos que existe un programa que se llama Casa Joven, ¿verdad? A través del Fondo Social para la Vivienda, que cubre un rango, entiendo, de 18 a 29 años. Más o menos 29 años es como el límite para considerar joven a una persona aquí en El Salvador. Y hay facilidades para que los jóvenes que tienen un empleo, por supuesto, puedan acceder a un crédito que anda rondando un máximo de $150,000. Y también pueden acceder los jóvenes que tienen un trabajo informal. Ese puede ser como la ganancia que tiene este programa para los jóvenes de esas edades, que un informal y un formal pueden acceder. Doctor, quisiera que en esta otra parte pudiéramos conocer un poco sobre las políticas de créditos hipotecarios en América Latina, los principales tipos de créditos que se conocen en la región, y cuáles son como las características y requisitos básicos. Sé que es un tema demasiado amplio, pero bueno, haciendo un poco de síntesis ahí para
conocimiento y orientación pues, de las personas que nos están escuchando. Una pregunta, perdón, nada más que se me escapa, Raúl. ¿Qué pasa con el sector informal? ¿Tiene ese mismo acceso a Infonavit en México? Apenas, no podías tenerlo porque tu garantía es tu trabajo y a quién le descuento. Sin embargo, ya se creó hará 5 años unos programas de acceso voluntario al Infonavit donde tú depositas y te haces como si tuvieras un patrón, creas tu cuenta y está destinado a meseros, a propineros de gasolinera, a gente que no tiene un trabajo normal, a pequeños propietarios que pueden hacer esto, profesionales independientes. Curiosamente es un sector de la clase media, es el que menos acceso tiene si no tiene trabajo formal, ¿no? Porque pues, no tienen. Y además se crearon posibilidad de crear créditos mancomunados, es decir, yo puedo juntar, si quiero una mejor vivienda con mi esposa, puedo juntar con mi papá, puedo juntar con mis hijos, con amigos o con parejas de mi mismo sexo, como yo lo quiera declarar, y en esos casos puedo acceder. Ha crecido el monto, antes era para pequeñas viviendas y se volvió un crédito caro Infonavit. Sin embargo, ha cambiado un poco esta política y ya pueden acceder más variedad de gente a esto. La nueva administración de gobierno que acaba de empezar hace un mes ha señalado que Infonavit va a volver a construir, lo cual pues puede ser muy cuestionable, ¿no? Porque pues antiguamente comprabas en el 70 hasta los 90, tú comprabas tu casa de lo que el Infonavit tenía y como era un monopolio, pues ahí te peleabas por el departamento de hasta arriba, aunque sea, pero que me tocara, ¿no? Igual pasaba con las líneas telefónicas, cuando todo lo tenía el Estado, era menos calidad, menos acceso y más corrupción. Después se abrieron a que los constructores ofrecieran. Entonces se ve uno a la entrada, se hacen ferias, yo he estado en ellas y las hemos organizado, donde están ahí todos los vivienderos, como le llaman, que hay una cámara de desarrollo de vivienda, que son los fraccionadores, constructores de departamentos, desde el que hace conjuntos de 10, 20 casas, hasta el que hace a nivel nacional miles. Y ahí están y te invitan, te ponen un carro, te llevan al fraccionamiento para que lo veas, te regresan a la feria, vas a ver otro, te dan condiciones diversas. Entonces, lo que prohijó esta nueva situación es que hay una gran oferta de distintos niveles, con distintas características y un abaratamiento, porque hay constructores que están directamente enfocados a crear productos para acceso a crédito en Infonavit. Entonces, o puedes combinarlo con un crédito bancario también, ¿sí? O crédito Fobiste, que es el Infonavit de los trabajadores del Estado. Entonces, pues eso facilita, sí, porque a lo mejor la esposa trabaja en el gobierno, el esposo trabaja en una empresa privada, no se podían juntar los créditos, hoy sí. Pero bueno, esa es una particularidad del mercado, de la situación en México. Sí. Lo que nosotros hemos visto, según los informes de CEPAL y el BID, es que el acceso a la vivienda en América Latina para los jóvenes en términos generales, y eso es donde quisiera que ampliáramos un tanto, en muchos de los países se vuelve más complicado, primero por esas dos variantes, formal e informal, y el informal que ha crecido también porque sabemos que en nuestros países de América Latina ronda entre el 40 y el 50% del sector informal entre los jóvenes. Entonces, más o menos en algunos países, pero la situación es muy parecida. ¿Qué nos podría decir, Raúl, de esta parte de los jóvenes en términos generales, más allá del ecosistema mexicano? Bueno, por ejemplo, ustedes mismos me señalan, el mayor defecto de los programas que se dan, muchos se copiaron. Así como se creó, por ejemplo, el Seguro Social y el Infonavit, a los 4 o 5 años ya había el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Fondo de la Vivienda, el Instituto Peruano del Seguro Social, el Instituto Venezolano, y así. Entonces, la ventaja de esto es que de alguna forma tienen una naturaleza en común, así como México a veces toma del derecho francés, del derecho italiano, de figuras norteamericanas, pues los países latinoamericanos normalmente se basan en figuras creadas en México, en Chile, en Colombia y en Argentina. En este caso, la seguridad social y los derechos de los trabajadores, México ha ido un poquito adelante, tal vez por el origen de los gobiernos del siglo XX, que fue una revolución popular, ¿no? La revolución de 1910, que fue creando demandas de los trabajadores
y que los campesinos y trabajadores pidieron. Entonces, ¿qué se hizo? Reparto de tierra, creación de vivienda y seguridad social. Entonces, muchos países tienen el mismo modelo o similar. La diferencia, por ejemplo, en El Salvador, es que si hay un fondo fiscal que de gobierno de acceso a la vivienda, el problema de El Salvador, por ejemplo, que yo veo desde acá, son dos. Uno, que tienes que tener el dinero para el enganche. Entonces eso lo complica. O sea, yo tengo que juntarlo y a lo mejor mi dinero me da para medianamente vivir si soy un obrero. Entonces, que todavía yo separe para juntar 100,000, 150,000 dólares, pues está complicado. Aquí el crédito, o para juntar el 10% que le presten o 20% que le presten, que tener 5,000 dólares. Entonces, pues no es fácil. Acá la ventaja es que como no pasa por tu dinero, no te lo gastas. Entonces, aunque hay acceso al crédito, está limitado porque tengas liquidez para poder hacer el enganche, el pago inicial. Y el otro problema que tiene El Salvador es su tamaño. O sea, es un país pequeño, hay escasez de terreno para hacer vivienda, y esto hace que el espacio para poder hacer una vivienda de acceso social barata es limitado. Y pues como es caro el terreno, le han dado preferencia, y más ahorita en el boom que tiene El Salvador de mayor seguridad, de inversión extranjera, que pues es un país que aunque todavía no se cree, se está poniendo de moda en el tema de inversión. Y entre más gobiernos de izquierda haya en el país, van a ver ustedes más inversión española, argentina, mexicana, de gente que ya no quiere, bueno, Argentina ahorita ya no tanto, pero sí de gente que quiere sacar su dinero y diversificar su mercado. Entonces, como no hay tierra, la oferta es una oferta mediana alta, porque ya es caro el terreno, entonces pues trato de sacarle el mayor provecho posible. Y los que tienen fraccionamientos o casas un poco más baratas tienen dos problemas, son extremadamente pequeñas, ¿no? Ustedes me dirán los metros, platicaba yo con Fabio el otro día, 50, 60 metros cuadrados, cuando aquí la ley marca obligatoriedad de 105 metros por mínimo por la ley de desarrollo urbano. Entonces, entonces se crean departamentos, subdivisiones y demás, pero ya es más complicado. Pero no es lo mismo tener 21,000 kilómetros cuadrados que 2 millones de kilómetros cuadrados. Hay muchos espacios que son muy, muy grandes. Aún así, se están poblando las manchas urbanas, son muy grandes. Aquí todo, supongo, viene de la capital, del Gran San Salvador. Entonces es más caro. Son dos problemas. La falta de oferta, eso lo dificulta, y el tener la liquidez para entrar. En Colombia, por ejemplo, hay un programa que dice Mi Casa Ya, que es un acceso también gubernamental al crédito con un subsidio de la vivienda que trata de establecer la posibilidad de un apoyo a la gente para que pueda acceder a la vivienda. También cuentan, como el Infonavit, les digo, en México fue el primero y de ahí se han tomado muchos, así como las Afores se crearon en Chile, las cuentas individuales, sí. En México se creó esto. Entonces ese subsidio para la vivienda te permite entrar a un simulador de subsidio, ver cómo está tu trabajo y cuánto te dan, y entonces el gobierno te entrega unos puntos igual, se crea un sistema de puntos que permite asignarte un crédito para que puedas comprar una casa, y este crédito se da aproximadamente, la limitación en Colombia es que nada más hay 50,000 créditos al año. En proporción a su población puede parecer suficiente, pero no lo es, porque la escasez de vivienda en Colombia también es grave. Y no porque sea un país tan chiquito, sino porque muchos de los lugares no son aptos para la inversión. El problema de la guerrilla y de la delincuencia organizada ha creado que, aunque ha recuperado mucha viabilidad Colombia, nada más en las zonas urbanas. Entonces hay muchas zonas donde nadie quiere invertir, y te lo dicen si tú vas a Colombia. O sea, vas a Colombia y te dicen, mire, de aquí a acá es seguro, pero si se desvía y se mete, no le podemos garantizar nada. Lo dice el ejército. Claro. Pero bueno, eso encarece la posibilidad. Esto al final nosotros tenemos que el panorama en América Latina en términos generales, un poco por lo que ya hemos hablado también, que la migración interna hace que los desplazamientos de la población también se concentren en otros lugares donde no están preparados para esta vivienda, para recibir a esta cantidad de gente, y una de las constantes es la violencia en nuestros países. México tendrá la zona norte donde hay más
este tema todavía viniendo al centro del país. El Salvador hoy está teniendo una actividad que hemos recuperado todo este tema de la seguridad. Hay países que, por ejemplo, en Costa Rica le dan una cantidad de dinero inicial, que es el bono para la vivienda. También. Pero al final lo que hemos encontrado es lo que hablábamos, es decir, que los jóvenes se les vuelve un poco complicado en términos generales, sea porque no se dan, o sea, lo que sí tenemos claro, Raúl, es que la oferta hipotecaria, la oferta en muchos países está, el acceso al crédito está, lo que no se tiene es la parte inicial, pero bueno, sí, hablemos de otro tema. Y la reducción del crédito, por ejemplo, ustedes tienen un crédito muy amplio, pero en Colombia son $39,000 el crédito básico. Y de esos 50,000 otorgaron 17,000. Y el sector formal, y lo otro es la capacidad adquisitiva de los jóvenes. Este es un tema también que no sé, porque un muchacho que está comenzando a los 19, 20 años estará con sus salarios mínimos. No tendrá experiencia laboral y muchas de de los programas piden que tenga alguna experiencia laboral, piden que tenga una cantidad mínima de dinero para poder acceder a la vivienda, y ahí es donde se presenta, digamos, el embudo de la no adquisición y lo que estamos viendo. O sea, nosotros recién acabamos de ver una estadística del censo que nos dice que hay una demanda insatisfecha altísima de vivienda, principalmente en lo social. Entonces, esto del tema de los salarios para los jóvenes, yo no sé si en México qué tanto afecta. La demanda aquí en México, pues tú vas, hacen una feria de crédito en Infonavit, porque así les llaman, ¿no? Donde la gente puede ir. Ese día hay tanta oferta que los vivienderos hasta ponen promociones, bajan el precio, bajan los requisitos, porque oferta hay y les urge salir de eso para crear otro, ¿no? El problema fue no tanto la oferta, sino que algunas empresas creadas hace 15 años, 20 años, no eran sólidas, empezaron a crecer y quebraron. Y dejaron fraccionamientos fantasmas, famoso caso que ya extinta Casas Geo, que llegó a estar a nivel nacional, y programas de televisión, y realities y todo. Hoy los fraccionamientos, ahí está la gente con su casa escriturada pero sin servicios, o sea, hubo fraudes en esto, o sea, oferta hay. Otro caso es de otra empresa, Homex, que también pasó por ese mismo, y los fraccionamientos están abandonados. Entonces, ahora el problema no es la oferta, sino que ni que te salga barato, ni que haya crédito, sino que sepas escoger, en México al menos, que la empresa sea seria. Pero luego el joven, el empleado que tiene una escasa educación, pues se va por el anuncio que salió en el partido de fútbol, ¿verdad? Y, piensa en esa opción, y le pintan muy bonito todo, y resulta que luego no tienes, como no municipalizaron, no tienen servicios, tienes que estar juntando con los vecinos para que haya luz para la bomba de agua, las calles nadie las bachea y se van deteriorando con el paso del tiempo. Ese ha sido, creo que el problema, no es la oferta. Aquí en México, con el modelo de crédito libre para que tú escojas, incluyendo casas usadas, o sea, a lo mejor mi tía tiene una casa muy bien ubicada porque las casas de fraccionamiento están a las afueras, y me alcanza para ese crédito, y yo puedo adquirir esa casa que tiene un familiar o un amigo en una mejor ubicación. O sea, la libertad de escoger es muy, muy buena, ¿no? Y repito, en otros países, y ahora me voy por ejemplo a Chile, hay una institución que se llama Banco Estado, que ofrece los créditos hipotecarios para vivienda de todo tipo, de los obreros, y da subsidios en la compra de tu vivienda. Pero pasa lo mismo que ustedes me dicen en El Salvador, hay que tener el dinero. Sí. Para el pago inicial. Y yo creo que los dos principales frenos, el número uno, es que tú tienes que tener un dinero para arrancar tu compra. Y ahí te frenas. Okay. O sea, no todo el mundo lo va a conseguir. Y el segundo, la oferta. Que los jóvenes tampoco, no están, muchos de los jóvenes, hay una franja de jóvenes, algunos estudios dicen, que ya no quieren hacer vida en matrimonio, que no están pensando en matrimonio, que están pensando en viajar, en comprarse un carro, seguir viviendo en la casa de sus padres, porque tampoco les interesa mucho comprar una casa. Es decir, ellos están cómodos donde están porque pues muchos ya se graduaron y dicen, pues, ¿para qué nos vamos a ir a complicarnos a tener
una casa para ir a tener unas obligaciones que no tenemos aquí. Entonces, los jóvenes no es como los baby boomers. Esto sí, obligado te casabas y obligadamente necesitabas una casa, porque no, era impensable que no pensara. Los jóvenes de ahora no están pensando mucho en una obligación en la casa, no están pensando en hacer vida en pareja, están pensando más en viajar, en hacer otras cosas, vivir una vida más relajada también, porque hay que decirlo, el mundo que le estamos dejando no es así como tampoco muy halagador. Doctor, sumando a lo que planteaba Fabio, quizás reflexiones finales ya, ¿verdad? Desde esta plataforma y como pues ese es el objetivo justamente de la producción de estos espacios, ¿qué sugerencias podemos hacer a los tomadores de decisión respecto de las políticas que se deberían tomar en relación al acceso que deben tener los jóvenes justamente en este tema de la vivienda? Miren, hay dos segmentos para mí. El segmento que le llaman millennial, que ahorita tienen 30 años, entre 30 y 40, pues son de los principios de siglo, que son los que dice Fabio, que no quieren comprar viviendas, pero es un sector de clase media. No es el sector popular. El sector popular que no ha tenido nunca una vivienda o que están empezando, acceden y quieren acceder a la vivienda. Entonces, aquí hay que tener estrategias para convencer que es una cosa de inversión, que te da seguridad, que no siempre vas a ser joven. Y vamos a tener una gran generación de arrepentidos a partir del 2040. A esos arrepentidos son los que disfrutaron la vida loca, viajaron, tuvieron, no tienen hijos, no tienen casa, probablemente ya no tengan trabajo, porque el trabajo se ve seguro, pero no lo es. No hay nada seguro en la vida más que la muerte. Entonces, en esas condiciones ya de 60 años, sin vivienda, sin hijos o con hijos que vivieron la indiferencia de estos padres, vamos a ver, si llegamos, vamos a ver la generación de los arrepentidos. Muy bien. Es decir, lo que no hice. Y el sector popular, al menos aquí en México, lo primero que hace la esposa, es decir, vamos a comprar la casa. Y además ya tienes ese dinero ahí, y como ahora puedes comprar hasta 2 casas, terminas de pagar tu primer crédito. Y tengo 25 años. A los 45 ya pagué mi crédito. Pues estás en buena edad para pedir mi segundo crédito. Y aparte hay modalidad de remodelación, de crecimiento, de comprar y construir en un terreno que a lo mejor ya tengo. Entonces el sector popular pide vivienda. El sector popular necesita, porque es una reivindicación social. Claro. O sea, es de justicia. Pero el sector medio, ese que es youtuber, ese que es licenciado en comunicación, que se la pasa en la tabletita o en el teléfono, ese hoy es el que hay que convencer de que es una inversión a futuro y que no siempre van a tener 30 años. Doctor, y ese es el error. El tiempo se nos va terminando. Solo queremos agradecerle muchísimo por la disponibilidad que usted tiene para con nuestro podcast, para con la producción que tenemos nosotros acá. Y bueno, no nos resta más que agradecerle y estar atento a una próxima convocatoria con otro tema interesante que podamos tratar con usted. Lo que ustedes me hagan el favor de invitarme y trataremos de estar con ustedes y muchas gracias a la gente que nos está escuchando, que ha dejado comentarios ahí y gente de El Salvador que pues están en un cambio y que deben de aprovechar su boom en esta opción, y ojalá y los accesos a créditos fueran un poquito más flexibles y garantizados por el trabajo y no por el dinero. Claro. Si garantizamos por el dinero, vamos a tener más dificultad del acceso. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Agradecemos de nuevo, Raúl, Celso. Creo que este es un tema que da para mucho. Siempre los temas que abordamos aquí es para hablar muchas aristas que no hemos tratado, pero la idea es dar un vistazo general al panorama en este caso, el acceso a la vivienda de los jóvenes. Ya vimos que hay varias panoramas en América Latina, pero me parece interesante la reflexión de Raúl, es decir, el acceso a la vivienda garantizado por el trabajo es una buena reflexión y no por el salario. Creo que la mayoría de los países de Latinoamérica está regido más por el salario que por el trabajo mismo. Muy bien. Agradecemos a todos nuevamente y hasta la próxima. Bueno, a usted, amigo, que nos escucha siempre,
muchas gracias y por favor le vamos a pedir encarecidamente que después de escuchar comparta este contenido, ¿verdad? Para que más personas puedan enterarse de esta información que es muy interesante. Muchas gracias y nos escuchamos en un próximo. Comprar, vender. Asesoría, casas, apartamentos y terrenos. Alquilar, comprar. Bienes raíces. Comprar, vender. Comprar. Mejor hablemos de bienes raíces con Celso y Fabio.